cómo debe guiarse un joven. Y como usted puede darse cuenta, la palabra de Dios nos está enseñando. Primeramente, como vimos el día de ayer, voy a retomar algunos puntos nada más. El Señor nos está enseñando que Él debe aprender a conducirse. Él debe por sí mismo aprender a conducirse en un lugar muy especial. ¿Cuál es ese lugar donde el Señor Jesús lo puso? En un lugar único que pocas personas, ¿verdad? O muchas personas pudieran tener, es la iglesia. Ahí el Señor lo puso. Es un lugar muy especial. Es una bendición estar en ese lugar, porque es la casa de Dios. Y insistimos, no es el lugar, no es en las cuatro paredes, está hablando de la gente de la cual se reúne. ¿Cómo debes conducirte con esas personas? Porque realmente no hay a lo mejor quien te haya enseñado, quien haya enseñado al joven, o quien haya enseñado a alguna persona a conducirse. Sin embargo, pues esto es una responsabilidad de parte del joven, que como bien lo dice aquí, y oiga bien, para que aprendas a conducirte. Esto es, perdón, esto es que tienes que aprender, oye bien joven, a conducirte. Tú mismo vas a aprender a conducirte, a llevar tu vida de la manera correcta, a tratar de la manera correcta como se debe tratar a los demás. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Desde la semana pasada empezamos ya el tema, ¿verdad? Aunque dijimos que ayer fue la primera, hoy es la segunda, ya llevamos otros días con este tema, pero vamos a ver esta parte el día de hoy. Y entonces, una vez que sabemos dónde estamos y que tenemos que aprender, es como aquel niño chiquito, ¿verdad? Que si usted le enseña a ese niño cuando está chico, aprende a comportarte, y se lo dice, estando en el lugar donde debe estar, el joven, aquel niño, aprenderá a comportarse. Pero hoy estamos aprendiendo del Señor Jesús, y el Señor Jesús nos está diciendo y les está diciendo a los jóvenes: aprende a comportarte, aprende cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, del Dios que vive. Aprende a conducirte en esa casa. Y entonces el día de hoy vamos a tomar un punto muy interesante. Este punto está aquí adelante en el capítulo 4 y en el versículo 12. Capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Insistimos, si usted tiene su Biblia, por favor léalo. Dice así, si usted lo tiene, léalo juntamente conmigo, por favor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese que, como le he dicho, hoy quiero volver a retomarlo. Le he dicho claramente que Timoteo era un joven con una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad es que él estaba al frente de la iglesia. Ya era, vamos a decirlo así, la responsabilidad que en cierta manera debía dársele a una persona preparada, a una persona lista. Y yo siempre lo he dicho de esta manera: si usted va con alguna persona y esa persona de pronto le dice yo soy médico, pues ¿cómo puedo yo saber que es médico realmente? Pues definitivamente tengo que saber primeramente si hay un testimonio atrás de él para saber que es médico, ¿verdad? Es decir, tiene que tener un título. No solamente eso, sino que además debe de tener un respaldo de con quién trabaja o cómo trabaja. Si trabaja en una institución, es decir, si tiene un currículum, alguien que lo respalde, ¿verdad? Que testifique que realmente es médico.
porque al primero yo no me le voy a acercar ni me le voy a dar confianza, ¿verdad? Primero que me diga soy médico, no le voy a dar confianza. Más bien estaré investigando. Y por último, pues su testimonio, su palabra. Si habla como médico, si actúa como médico, si piensa como médico. Entonces sí, yo pensaré, ¿verdad?, que me muestra todos esos credenciales. Entonces sí, yo podré decir, en verdad estoy hablando con un médico. Y esto, hermano, pues también vamos a hablarlo por el lado de la música. Si alguien llega y me dice, yo soy músico, y tal vez no sepa cantar, ¿verdad?, porque no tiene muy bonita voz, por decirlo así, pero pueda tocar, y si sabe tocar rápido, y si usted le pone alguna partitura, y si me demuestra que hay testimonio donde ha trabajado, descubrimos rápidamente, oiga bien, rápidamente si esa persona realmente es un músico y qué calidad de músico tiene. ¿Sí? Si es una persona estudiada, que sabe leer el pentagrama, o si realmente no ha estudiado, es lírico. Quiere decir que nomás de oídas y de práctica es como saca las cosas. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos descubrir para descubrir o mentiras o verdades. ¿Pero a qué viene todo esto? Pues muy sencillo. Hablando Pablo a los jóvenes les dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los oyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese una cosa muy interesante. Un joven a veces tiene la inquietud de ser alguien especial, de llamar la atención. Y esto es lo que el Señor hoy nos quiere decir. ¿Quieres llamar la atención, joven? ¿Quieres que todo mundo, quieres ser famoso, quieres ser alguien notorio dentro de la iglesia? Alguien que no solamente llame la atención de Dios, porque Dios está poniendo tu mirada en ti para que tú llames la atención, sino que Dios te está poniendo para que tú seas ejemplo. Si quieres realmente ser famoso o alguna persona interesante, pues Dios ya lo pensó. Dios ya de antemano dijo, yo quiero que este joven, yo quiero que esta señorita sea un ejemplo. Un ejemplo que no es nada más para uno, es para todos. Ejemplo para todos. Aquí lo dice la Escritura. Dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios quiere que tú, joven, tú seas un ejemplo. Un buen ejemplo, no cualquier ejemplo. Porque para ser un ejemplo de mal, hay muchos. Para ser ejemplo de, perdone la palabra, mediocridad, también hay muchos. Pero para ser un buen ejemplo, se necesitan varias cosas. Y sobre todo, un ejemplo de algo importante. Por ejemplo, muchas veces hablamos, ¿verdad?, de que hay ejemplos de los deportistas. Ah, qué bonito juega, qué bonito controla la pelota, golpea, brinca, corre, qué bien lo hace y qué rápido lo hace. Pero Dios dice, yo quiero, joven, que tú seas un ejemplo. Un ejemplo, y óyeme bien, donde todos van a voltear a verte. Dios quiere ponerte en primer lugar. En el lugar, así es, en el lugar que da la gloria al Señor Jesús. Ese es el ejemplo que el Señor quiere poner en ti. Y por esa razón el Señor te lo dice claramente. Tú tienes que ser ejemplo de los creyentes. ¿De cuáles creyentes? Pues de los que te rodean. Así de sencillo. Tú vas a ser un ejemplo de los creyentes, de aquellos que están en tu grupo de oración. Ahí donde tú asistes, ahí Dios te quiere poner. Y bien podrías decir, ¿verdad? Porque es cierto, este era un joven. Y se los dije el día de ayer y lo vuelvo a repetir. Este joven estaba en medio, vamos a pensarlo así, de maestros, de doctores de la ley, de judíos muy preparados. Y también había gente ignorante, también había gente que no sabía de letras, también había gente que no entendía. Entonces, este Timoteo podía sentirse restringido, cohibido o presionado por aquellas gentes que sabían. Tú que sabes, tú que entiendes, eres un niño. Pero sabe una cosa,
Dios está poniendo a los jóvenes por ejemplo. Es decir, que todos los creyentes, desde el más niño hasta el más grande, todos van a voltear y van a mirar a los jóvenes. Todos quieren voltear a ver a los jóvenes. Dios quiere que todos volteen a ver a los jóvenes. ¿De qué manera? Pues muy sencillo, siendo un ejemplo. Es decir, mostrando las cosas que sí se pueden hacer y que lo que hacen, lo hacen bien. ¿Sí? Un ejemplo quiere decir alguien que sabe hacer las cosas y que le está demostrando a otro que tal vez esa persona no pudo, no quiso, le está diciendo que sí se puede hacer porque aquel a quien se considera menor, ¿verdad? Por ser más joven, por ser más chaparrito a lo mejor, pues esa persona, ¿sí? Esa persona es ejemplo de aquel que debiera hacer las cosas y no las hace. Así es, hermano. Entonces, si usted joven quiere ser alguien interesante, alguien importante, y usted dice, yo no tengo las habilidades, yo no tengo las capacidades, pues Dios dice, tú sí puedes ser ejemplo, tú vas a ser un ejemplo, ¿sí? ¿Pero de qué? Bueno, pues eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, ¿sí? Dios quiere que seas ejemplo. Y aquí dice este versículo, claramente, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Son cosas que a lo mejor muchos ya perdieron de vista. Pero que esto no lo debe de perder de vista el joven. Y que tal vez el joven sea el que menos atención ponga en estas cosas. Pero hoy Dios quiere que todos los jóvenes pongan atención en esto. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere ejemplos de estas cosas. ¿Y cuál es lo primero que el Señor quiere de ejemplo? Muy sencillo. Tu palabra. ¿Cómo hablas? ¿De qué manera hablas? ¿Verdad que es muy bonito escuchar a una persona que diga, vamos a empezar por ejemplo con el alabado sea el Señor, bendito sea el nombre de Dios? Hermano, una persona que alaba de Dios, que de su boca procede palabra de bendición, hermano, es una bendición, es grato escucharlo. Pero una persona que nomás se está quejando, que nomás dice, caramba, se me atravesó, caramba, está haciendo aquello, y no es posible que haga aquello, y maldiciendo y haciendo cosas diciendo cosas malas, ¿usted cree que será agradable? Yo creo que no. La pregunta es, hermano, usted que me está escuchando, ¿usted es ejemplo de palabra? ¿Usted es un ejemplo de palabra? ¿Usted es de los que dan gracias a Dios? Acuérdese que dice la Escritura, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¿De qué está lleno su corazón? Pues hay que descubrir lo que dice su palabra, de lo que está hablando su boca. Eso es lo que lo que el Señor quiere, que si usted no es ejemplo de palabra, el Señor dice, quiero que tú seas un ejemplo de palabra, que si el anciano, que si la persona que tiene ya 10 años, 20 años en el Evangelio, no es ejemplo, tú joven, tú que estás empezando en el Evangelio, vas a ponerle ejemplo a aquel. Dios te quiere poner como ejemplo. A ti que no puedes guardar la lengua, el Señor dice, te voy a poner un ejemplo que sí se puede, que sí se puede guardar la palabra. Ya no podemos seguir hablando, hermano, con modismos malos, ¿verdad? Aquellos jóvenes que dicen, chale, ¿qué onda? Y había un joven que yo me acuerdo de él porque siempre decía, erizo, erizo. Al principio no entendíamos qué quería decir, él lo que quería decir es que estaba de acuerdo y que estaba bien, pero él decía erizo, erizo, y a mí me daba risa porque para todo decía erizo y él caminaba así, balanceándose de un lado a otro. Hermano, eso es lo que traía en su corazón, un vocabulario muy limitado. Dios quiere que sean los jóvenes ejemplo de palabra, que antes de estar hablando cualquier tontería, den gracias a Dios, glorifiquen a Dios, que su palabra realmente proceda, dice la Escritura, agua dulce y no amarga. Bonitas palabras, hermosas palabras, palabras de ánimo, palabras de exhortación. ¿En verdad seremos ejemplo? ¿La gente nos calificaría de esa manera, hermano?
¿Cómo le califica a usted su esposo, su esposa? ¿Cómo? Pero hermano, qué precioso es escuchar a esos jóvenes, ¿verdad? Que siempre se expresan bien, siempre están alabando al Señor Jesús. Hermano, qué precioso. El Señor está poniendo ejemplos de jóvenes en palabra. Y eso es lo que el Señor hoy nos está descubriendo. Tengamos cuidado, porque a muchos, así como lo está escuchando en este momento, Dios nos va a poner un ejemplo. Y no lo va a poner el ejemplo en las personas mayores, como ejemplo va a poner a esos jóvenes. Así es que joven, cuide sus palabras, tenga cuidado de sus palabras, porque esta manera también es una manera de saber conducirse. ¿Cómo se puede conducir usted? ¿O qué hace usted, joven, para poder conducirse en la iglesia, en la casa de Dios? Bonitas palabras, hermosas palabras, ¿sí? Aquí había un joven, yo me acuerdo que había un joven que hablaba muy, vamos a decirlo así, muy elegante. Siempre se expresaba con palabras de alta, esas palabras que ya a veces ni se pronuncian, y él se expresaba con poesía, y empezaron a burlarse de él, y como que el joven se calmó. Pero yo me quedé pensando y dije que le siga, espero que le siga, y si me escucha, que siga hablando así, a ver si los demás aprenden, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es bonito escuchar bonitas palabras, ¿verdad?, de los jóvenes, cómo se expresan y demuestran lo que el Señor está poniendo en su corazón. Y esto específicamente será la palabra de Dios, que está depositada en ellos, y ellos hablarán de esa palabra. Una palabra que ciertamente dijo Jesús, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Explicándolo, queremos decir, Jesús quiso decir que cuando tú aseveres algo es porque tienes, dice un proverbio, los pelos de la burra en la mano. Y si aún así dices que no, es porque vas a afirmar lo que estás diciendo. Si dices que no, es que no. Y si dices que sí, es que así es. Entonces, escuchemos bien. Dios tiene ejemplos. ¿En qué los tiene? En la palabra, en la forma de expresarse. ¿Cómo se debe conducir un joven en la iglesia? Con buenas palabras, ¿verdad? Con palabras amables. Mucha gente hoy en día ya no habla, y más cuando muchos pudieran tener estudios o doctorados o maestrías, ya no dicen, por favor, le pido, me ayudaría. No, ahora mucha gente quiere ordenar, cámbiame, hazme, muévete. Hermano, se está acabando esa educación. Tal vez para el mundo se acaba. Dios nos está hablando y nos está diciendo, quiero que seas un ejemplo de palabra, ¿sí? Que quites ya tus malos modismos, que aprendas educación, que aprendas a hablar. Y verá usted que aún, como se le dijo a aquellos varones, ¿verdad? Tú andabas con Jesús. ¿Por qué? Porque aún tu hablar te hace manifiesto, tu hablar te descubre quién eres, tu hablar te hace notar que no andabas con cualquiera, andabas con Jesús. Pero curiosamente, ¿verdad?, pues ellos decían, bueno, ¿y cómo se dieron cuenta que yo andaba con Jesús? A Jesús ya lo están crucificando y a mí me están acusando que yo andaba con él, yo negándome. Claro, porque si hubiera sido otro, ¿verdad?, a quien hubieran metido acusándolo, pues ya empezarían a maldecir y a gritar, ya no sé qué. No, en el pueblo de Dios no se hace eso. Y descúbralo, porque aún aquellos apóstoles, yo me imagino que estaban ellos hablando, ¿verdad? Estaban conversando cuando a Jesús ya lo llevaban para ser crucificado y lo tenían ahí encerrado. Y la gente volteaba y se le quedaba a Pedro, que no decía nada en su momento, ¿verdad? Se quedaban pensando y volteaban a ver a Pedro, y Pedro de pronto hablaba. Imagínese usted un hombre viejo, bigotón, ya con edad, y empezaba, cuando él hablaba decía, amados, preciosos. Ese hombre, ese viejo bigotón, ¿verdad? ¿Por qué hablaba así? Pues porque era siervo de Dios, era hijo de Dios. Ya Jesús les había enseñado a hablar de esa manera, y la gente volteaba y le decía, bueno, ¿y quién nos habla a nosotros diciéndonos preciosos, amados? ¿Quién? Nosotros puras maldiciones, y diciéndonos amados, ¿sí? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Y quién le enseñó a decir eso? Porque todavía decía Pedro, el reino de los cielos se ha acercado, y esto es una prueba.
y aquella gente volteaba y se le quedaba viendo. En esta situación y tú todavía dando gloria a Dios, oiga, hermano, era notorio lo que hablaba, ¿me explico? Era muy notorio. Así es que aún vuestra forma de hablar nos hace y le hará a usted manifiesto. Si antes maldecía, ya no podemos maldecir. No es porque se nos imponga, es que de nuestro corazón sale una alabanza nueva a nuestro Dios, dice el salmista. Sí, es cierto, hermano. Dios bendice y lo primero que hace en muchas ocasiones, cuando nos permite, que nos toca con su Santo Espíritu, es cambiar nuestro lenguaje. Y ese lenguaje, joven, ¿me escucha bien? Ese lenguaje es la forma en cómo tú te tienes que conducir en la casa de Dios. Te conduces con los ancianos con respeto. Te conduces a los ancianos con respeto como siendo tus padres. A las jovencitas como si fueran tus hermanas. A las ancianas como tus madres. A los jóvenes como tus hermanos. Eso es un respeto, hermano. Tener cuidado de cómo hablamos. Tener cuidado de qué decimos. Porque tendremos que ser ejemplo. La gente se va a dar cuenta de que eres un ejemplo, no de cualquier persona, del ejemplo que Dios está poniendo, te quiere poner a ti como ejemplo de que se puede hablar bien y correctamente. A pesar de que toda la gente pueda estar diciendo maldiciones o cosas malas, Dios va a estar cuidando tu boca, Dios va a estar controlando tu lengua. Por eso dice la Escritura, sé ejemplo en palabra, ¿sí? En palabra. Porque un día de estos Dios te va a llamar. Un día de estos Dios te va a poner delante de toda la congregación. Y aunque no te ponga, y tú ni lo notes a lo mejor, pero la gente va a voltear y va a decir, este en verdad ha cambiado su lenguaje. Este en verdad está hablando, no como hombre, está hablando como un hijo de Dios. Está hablando no como toda la gente se habla. Este habla realmente porque anduvo y anda con Cristo Jesús. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado de su palabra, porque ese ejemplo, hermano, no es para uno. Ese ejemplo Dios lo quiere poner en mucha gente. Dios quiere ponerlo a usted. Jesús dijo claramente, se recuerdan ustedes, no se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que todos lo vean. Pues así el Señor, cuando cambia tu boca, cuando cambia tu palabra, Dios te pone, te hace ver, joven, quieres ser importante, quieres ser diferente a los demás, cuida tu boca, sé un ejemplo de palabra. ¿Sí? O nosotros tenemos una costumbre también muy interesante, ¿verdad? En inglés no se da, creo que en náhuatl tampoco. Ellos acostumbran a hablarse siempre de tú quién eres, tú qué haces. Y en español tenemos una costumbre muy bonita que a veces se pierde. Es el hablar de usted. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué hace usted? No es qué haces o cómo te encuentras. ¿Sí? Aunque se dice que obviamente el hablar de tú es más de confianza, más de amigos. Pero la escritura nos habla también del respeto. Entonces, si tenemos respeto, tenemos esa gran ventaja en el español. Podemos hablarle a un hermano aunque tengamos la confianza de usted, ¿verdad? Y si le tenemos más confianza, pues ya le hablamos de tú. Eso no es problema, ¿verdad? Para Dios no es problema tampoco para nosotros, ¿verdad? Que si nosotros hablamos a las personas, si les respondemos con respeto, la persona va a entenderlo. Pero si no, hermano, pues vamos a perderle confianza o va a decir aquella persona, este joven es un igualado, ¿cómo me habla así? ¿Ya? ¿Qué se cree que soy igual? Bueno, pues lamentablemente a veces tienen toda la razón. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque nosotros mismos perdemos la buena educación en nuestra palabra. Yo creo, hermano mío, que he sido bastante explícito en esta parte y lo único que quiero recalcarle es, Dios quiere un ejemplo, y no uno, muchos ejemplos de palabra, de cómo hablan, de cómo se relacionan, de cómo su palabra, su voz, su lengua ha cambiado, ha sido diferente. Ya no hablan barbaridades, hablan la bendición de Dios. Ya no hablan con mentira, hablan con verdad, cosa que hoy en día pareciera difícil. Esto, hermano, a ver si me estoy explicando,
Esto, hermano, es para que usted lo entienda, que Dios lo quiere a usted y a mí como ejemplos de palabra, así como lo escucha. Entonces, hermano, yo sé que me estoy explicando bien, ¿sí? Dios nos quiere como ejemplos de palabra. Y este ejemplo a usted lo va a poner. Tal vez en su casa lo va a poner como ejemplo de palabra. Tal vez en su trabajo, ahí lo va a poner el Señor. Tal vez en la calle, ahí el Señor lo va a poner como ejemplo de palabra. Yo no sé dónde, pero todos pueden ser ejemplos de palabra. Entonces, no se puede quejar, hermano. Si alguien dirá, yo no puedo ser ejemplo de nadie, pues Dios dirá, sí, sí vas a ser un ejemplo. Yo te voy a poner como ejemplo. Pero Señor, ¿cómo? En la palabra. Ya no vas a hablar igual. Ya no vas a actuar igual. Y así es, hermanos, un joven puede llamar la atención. Un joven siempre llamará la atención por su palabra. Así es, porque no es la palabra del hombre, es la bendición de Dios en la palabra de aquel hombre, de aquel joven. ¿Sí? Hoy en día que todos hablan tan raro, hablan rapeando, hablan, no sé cómo hablarán tantas cosas raras que sacan hoy en día, ¿verdad? Con un famoso lenguaje inclusivo y demás, que sale completamente de la normalidad. Hermano, no es así. Hay que ser sinceros, hay que hablar la verdad. Se tiene que hablar bien y correctamente para poder ser explícito y claro. Eso es lo que el Señor nos dice. Por eso, habla bien, habla correctamente y vas a ser un gran ejemplo. Un ejemplo único. ¿Y de qué manera? Porque Dios te va a poner en lo alto para que todo el mundo vea que no eres igual. Eres un hijo de Dios. ¿Quieres llamar la atención? Sé un ejemplo de palabra. Quieres ser diferente. Digo, no tanto como un deportista, no tanto como no es porque esté mal, o sea, sigue, puedes ser un gran deportista, hazlo. Quieres ser un gran doctor, prepárate, no estamos en contra de ello. Pero lo que sí decimos es, ten cuidado con tu palabra, ten cuidado. Yo les he dicho a mucha gente y hasta hace días les dije, me llamó la atención porque conocíamos una hermana que le llamaban Francisca, a lo mejor alguien la conoció. Y yo me quedé con la idea de que la hermana, le decían la hermana Francisca, la hermana Paquita, y ahí nos fuimos, ¿verdad? Hasta que hace poco falleció, fue la presencia del Señor, yo creo que sí fue la presencia del Señor, y hermanos, yo tiempo después fui y les dije la hermana Francisca, y me dijeron, ¿quién es la hermana Francisca? Se llamaba Juanita. Pues a mí me destantearon, ¿verdad? Porque siempre la conocí como Paquita. Yo siempre les he dicho claramente, oiga bien, joven, escuche bien, no hable con apodos. Eso es una muy mala costumbre. No ponga apodos a la gente. Hable con el nombre correcto que tiene. Aunque muchos se burlen, y lamentablemente eso es en el mundo, y hay que entenderlo que a veces son palabras que no nos gustan, y que pues es el nombre que tenemos, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, se llama Saturnino, no le llamen así, ¿verdad? Díganle Miguel, no hermano, gócese con ese nombre, se llama Saturnino, se llama Tereso, no me da pena. Yo conocí a alguien, una persona que se le daba pena su nombre, ¿sí? Y se cambió el nombre, legalmente era una persona, pero acá con la gente era otra. Entonces, hermano, en verdad se lo digo, no aprenda a poner apodos, cuide su palabra, cuide su lengua, se lo digo de todo corazón. Ve usted, tenemos mucho que enseñar a los jóvenes. Dios nos está enseñando a nosotros también. ¿Sí? ¿De qué? De tantas cosas que podemos prevenirnos. Y de cuáles la más importante es que Dios quiere que el joven se sienta bendecido, se sienta con libertad. Que cuando hable no vaya a hablar con ofensa para que aquella persona se ofenda. ¿Sí? Es que es bonito ponerle apodos. ¿Sí? Le llamamos el chueco, porque ciertamente está chueco. Hermano, esa es una vergüenza. ¿Sí? No tiene por qué ponerle apodos a la gente. ¿Sí? Que le llamamos el ciego. ¿Sí? Ya no ve, 4 ojos. Tenga cuidado, porque un día Dios no lo llame a cuentas y lo deje no con 4, sino con 6 o con 8 medidas de lentes, casi ciego. Tenga cuidado. ¿Sí? Dios nos está hablando, Dios nos bendice y quiere que seamos un ejemplo a seguir. Empezando desde la lengua, empezando desde nuestra propia boca. Así que hable con respeto a sus padres,
¿sí? Hable con respeto a sus hermanos, a sus hermanas. Hable con cuidado, ¿verdad? Cuando se va a expresar. Tenga cuidado de lo que está haciendo, porque eso va a ser un ejemplo. ¿Quiere llamar la atención, joven? ¿Quiere usted sentirse diferente y bien para con Dios? Sea ejemplo de palabra. Sea un verdadero ejemplo en la palabra que usted tiene. De otra manera, va a ser una vergüenza. Va a causar... Y ese es el que habla, ese que habla, es el que se dice que está con Dios, que está con Cristo. Yo le digo una cosa, yo he escuchado, y esto me pesó mucho el día que yo fui a un templo, y estaba aquel líder al frente, y lo primero que empezó a hacer fue chistes de Dios. A mí me dio coraje, me dio vergüenza, me dio tristeza como la gente que estaba ahí se estaba riendo con aquel líder. Y yo me quedé pensando que no hay nadie que pueda decirle que está mal eso. Yo no volví jamás a ese lugar. Apártese de esa gente que tiene mal lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las malas conversaciones, dice la escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene una buena costumbre de hablar bien y se empieza a pegar con alguien que habla mal, tarde o temprano se le va a pegar alguna mala palabra. Entonces, tenga cuidado, apártese, haga oídos sordos a esa gente. Yo ya no regresé, en verdad, espero en Dios, rogué a Dios por ese líder, que Dios le haya revelado, porque en verdad estaba mal. Y eso era para condenar, si no es que ya estaba condenado aquel hombre. Dios tenga misericordia de él y de nosotros, hermano, para que tengamos cuidado de nuestra boca, de cómo hablamos. Así es que tenga cuidado cómo habla. Sea usted un ejemplo, sea en verdad usted un verdadero ejemplo, porque Dios un día lo va a llamar y le va a decir, quiero que seas ejemplo. ¿De qué puedo ser ejemplo, Señor? De tu palabra, de tu boca. ¿Sí? No hables de más, no mientas, no estés diciendo cosas que no son. No hables en la multitud, dice otro versículo, en la multitud de palabras hay pecado. No estés hablando y hablando, hablando sin razón. Habla lo que tienes que hablar. Di lo que tengas que decir y cállate. ¿Sí? Claro, no estamos diciendo que no tenga por ahí algún chascarrillo, una broma, cosas así, que no está mal. Lo que estamos diciendo es, oiga bien, que tenga cuidado en su mensaje, en el mensaje de su boca. Otro versículo más nos dice, miren cómo precioso es el Señor, me está acordando, ¿verdad? Hay palabras que son sanidad, que son como palabras de salud al alma, que nos ayudan a bien, pero hay otras palabras que son como cuchillos, cortantes. Entonces el Señor nos dice claramente que debemos nosotros tener cuidado, porque nosotros podemos causar mucho mal con nuestra palabra o también podemos ser de bendición. ¿Y esto cómo puede ser? Solamente podemos ser de bendición si estamos en las manos del Señor. Pero si hablamos por nosotros mismos, esa palabra puede ofender a la gente y puede afectar a esa gente. ¿Sí? Y entonces nos lo van a contar a nosotros por nuestra palabra. ¿Sí? Jesús lo dijo una vez, hay de aquel que escandalizare a uno de estos pequeños. ¿A qué se refería? Pues muy sencillo, a que si hablábamos mal y que aquella persona cayera, pudiera equivocarse, nos lo iban a contar a nosotros para mal. ¿Sí? Es lamentablemente. Entonces, quiero terminar con esto. Ve usted, no podemos salir de este punto porque es un ejemplo. Es decir, usted, joven, quiere llamar la atención, quiere ser alguien importante, usted ve muchos jóvenes que están creciendo y que son muchos doctores y que pueden ser realmente muy estudiados o con mucho dinero, o yo no sé usted cómo ve a esa persona que dice está viajando demasiado, pero yo no puedo hacer nada. ¿Sabe qué? El Señor puede bendecirlo. ¿Y cómo le va a bendecir? Que usted sea ejemplo de la palabra. ¿Sí? Porque muchos de ellos, a lo mejor, y no digo que sea cierto, estoy diciendo que tal vez muchos de ellos pudieran tener ese doctorado, pero no saben ni decir buenos días, no saben ni saludar. ¡Qué terrible! Cuando usted saluda, cuando usted habla, ahí se nota la presencia de Dios en usted. ¿Sí? Cuando usted dice Jesús le bendiga, ahí se ve la presencia de Dios. Aquellas palabras llaman la atención, porque la gente no está acostumbrada muchas veces a que le bendigan, pero su boca va a ser ejemplo para ellos. Su boca va a poner ejemplo para esas personas de que sí se puede.
¿Cómo que si teniendo doctorado o teniendo una maestría no sabe decir buenos días? ¿No sabe decir me permite por favor? ¿O gracias? No, hermano, no. Eso no puede ser entre el pueblo de Dios. Yo espero, hermano, estarme explicando claramente. Pero quiero pedirle un favor. Usted es el que conduce su vida. Pablo lo dijo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, del Dios viviente. Entonces tienes que buscar que tus palabras sean ejemplo. Que hoy ya no ofendas, al contrario, ayudes, exhortes, animes a otros. Yo creo que nos vamos a llevar mucho tiempo estos hablando de los jóvenes de, de varios conceptos, ¿verdad? Y no nos va a alcanzar el tiempo, pero qué precioso es Dios que hoy nos está hablando. Y nos está hablando de un punto muy interesante. Ejemplos de palabra. ¿Sí? Ejemplos de palabra. Que tú, joven, seas importante y seas notorio. Que te hagas notar en tu casa, que te hagas notar con tus amigos, en tu trabajo, en la calle. ¿Cómo? Siendo ejemplo en palabra. Vas a ver cómo el Señor te va a hacer notar. Y cuando tú des gloria a Dios, tu corazón se va a sentir satisfecho. Te va a sentir, vas a decir, valió más esto que ser a lo mejor el mejor deportista. Que a lo mejor puedo lograrlo, puedo intentarlo hacer y que está bien. Pero qué precioso es ser ejemplo de palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarle, joven, y a todos nuestros escuchas, que hagamos un momento de oración. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hablar con el Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte, Señor, como lo dijo aquel varón, Señor, pon guardia a mi boca. Solo tú, Señor Jesús, podrás ayudarme a sostener esta lengua, porque también de ella, Señor, procede la vida y la muerte. Tú, Señor, podrás ayudarme a ser importante, no la importancia que yo veo en el mundo, para ser famoso, no, sino para darte la gloria a ti, Jesús. Ayúdame a controlar esta lengua. Ayúdame, Señor, a controlarme, Señor, para darte la gloria a ti. Que en verdad se diga, este habla como hijo de Dios, no como hijo del diablo. Este habla las palabras de Dios. Sus palabras tienen algo que no tienen los demás, pero no es otra cosa más que tu Espíritu Santo, Señor. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por los oyentes y gracias, Señor Jesús, por todas estas personas que nos están escuchando. Hazles ver, Señor, que tú tienes un mensaje para ellos y para nosotros. Y esto, Señor, es para bien, para la salvación de su alma. Pedimos, Señor, como tú lo has dicho, que todo aquel que creyere será salvo. Pedimos, Señor, que nos des fe en ti, Señor. Y otra parte nos dirá, Señor, esta es la fe, esta es la palabra de fe que proclamamos. Si crees en el corazón que el Señor resucitó entre los muertos, Señor, y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Así, Señor Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor. Tú lo has dicho, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es, Señor. Creo, Señor, y confieso que Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es quien murió y resucitó para la salvación de mis almas. Lo creo, Señor, y lo confieso. Gracias, gracias por esto, Padre, y gracias por cambiar mi boca, porque tú me vas a ayudar a cambiar mi boca. Vas a ayudarme a cambiar y ser un ejemplo de palabra, un ejemplo que sí se puede. Para aquellos dicen que no se puede, el Señor dice sí se puede cambiar la palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor Jesús le bendiga. Esperamos que en verdad se haya usted gozado con la palabra de Dios, lo haya disfrutado y sobre todo, jóvenes, vamos a seguir hablando con ustedes para que ustedes se gocen en la palabra. Que no digan que están solos, ustedes no están solos. Tienen al mejor maestro y este es Jesús de Nazaret. Ustedes tienen al único Dios verdadero y que si no hay nadie quien les ha enseñado, está Jesús que está al pendiente de los jóvenes.
Tal vez los ancianos ya están muy ocupados por allá en otras cosas, el padre de familia con su trabajo, con su negocio, la madre allá con el chisme, pero el Señor tiene atención personal por ti y sabe cómo te sientes y sabe qué es lo que esperas y sabe lo que es mejor para ti, porque tú eres su hijo. Joven, no te pierdas. Acuérdate que hay bendición para nuestra vida. Hermano mío, una vez más, déjeme repetirle el número para que usted se comunique con nosotros. 44 45 78 78 78. Se lo digo número por número. 44 45 78 78 78. Lo esperamos, si Dios nos permite, el día de mañana. Gócese y disfrute la programación. Y como le decía Pablo a los filipenses, gozaos en el Señor. Os lo repito, gozaos. En otras palabras, no deje de gozarse. Disfrute la palabra de Dios que hoy está a nuestro alcance. Jesús le bendiga y nos vemos, si Dios permite, el día de mañana. Igualmente a las 8 de la noche. No se le olvide, comparta esta bendición porque el Señor Jesús quiere ayudarle a usted y a otros muchos más. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano. Hasta mañana.